Tengo que enseñarle a que usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. ¿Lo está entendiendo? Y tenemos que orar con el entendimiento. Por ejemplo, el reino de los cielos se había manifestado antes de que Cristo empezara a predicar en Jerusalén. ¿Verdad que no? No había llegado al reino. Presta atención. No había llegado al reino de los cielos a la tierra, ni se había manifestado. ¿Lo está entendiendo? No había quien predicara como Jesús. No había salvación de buenas nuevas. La gente estaba como ovejas sin pastor, dice Cristo. Pero cuando el reino de los cielos vino a la tierra, Jerusalén fue transformada. Jerusalén fue impactada. Jerusalén fue cambiada. Porque el reino de los cielos se había manifestado. ¿Cómo estaba Jerusalén antes del reino de los cielos? Estaba oprimida. Estaba oprimida por el imperio romano, a través del César, a través de Poncio Pilatos. Cobraban los impuestos. Le ponían cargas muy pesadas a los ancianos, a las familias. Herodes también gobernando. No estaba manifestado el reino de los cielos. Pero cuando decimos, venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, la gente comienza a convertirse al Señor. Juan el Bautista es el primero que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y lo primero que pasa cuando el reino se acerca es que la gente comienza a arrepentirse. Comienza la gente a venir a Cristo. La gente empieza a confesar sus pecados con Juan el Bautista, porque Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y la gente reconoció la necesidad de cambiar su vida y dice que comenzaron a bautizarse para el perdón de sus pecados. Entonces lo primero que hace el reino de los cielos es traer convicción de pecado, justicia y juicio. La gente dice, oye, Dios es real, Dios existe, tengo que cambiar, me tengo que convertir. Y Venezuela necesita que venga el reino. Pastor, ¿no está viendo el reino? No, sí, el reino está. Y mucha gente se está convirtiendo. Pero necesitamos decirle al Señor, venga tu reino, hasta que la gente por montones se convierta a Él. Y se comiencen a arrepentir. Y comienza a haber un cambio de mentalidad en la gente. Por eso nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, Señor. Y hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las almas se salven. Que las almas se arrepientan primeramente, porque el anuncio del reino es para salvación y para arrepentimiento, para convicción de pecado. Ese es el anuncio del reino. Pero este reino trae consigo señales y maravillas para que la gente crea en Él. No solamente cuando oramos, venga a nosotros tu reino, sí, la gente se va a convertir en Margarita, las iglesias van a crecer. Porque cuando Juan anunció el reino, dice que venían a Él de Jerusalén, de Judea y de alrededor del Jordán. Venían al bautismo de Juan porque la gente se estaba convirtiendo y había empezado un arrepentimiento. Pero después viene Cristo, el Rey. Viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y la gente comienza a arrepentirse. Y comienzan a seguir a Jesús. Ya no estaban siguiendo a Herodes. Ese es el reino. En el reino de los cielos la gente comienza a dejar de seguir a Herodes y dejan de seguir a Poncio Pilatos para seguir a Cristo. Se arrepienten y se convierten. Se convierten al reino de Dios. Se convierten al reino de los cielos. Den un aplauso al Señor. Los primeros que se convirtieron al reino de los cielos aquí fueron ustedes. Ustedes han cambiado, ¿sí o no? ¿Quién es su Señor ahora? Diga el nombre. Pero antes era su Señor, entonces usted vino al reino. Su vida, su manera de vivir cambió, ¿sí o no? Ya no son las mismas personas. Ya no viven como antes, ya no maldicen, ya no critican, ya no juzgan, no señalan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó. Y dice la gente, dice la palabra de Dios, que llegó el momento en el que Jesús bautizaba más gente que Juan. Y la gente empezó a seguir a Cristo, obviamente empezó a seguir al Rey. Y los discípulos le dicen a Juan, pero se están yendo tras de Jesús, tus discípulos. Y dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Saben por qué? Porque Él es el Rey.
Eso es reino. Pero no solamente esto se manifiesta el reino es la palabra y la voluntad de Dios. Pero ¿quiénes tienen que recibir este reino? ¿O quiénes tienen que traer ese reino? ¿Quién trajo el reino? Juan el Bautista manifestó el reino. El Señor Jesucristo manifestó el reino. Nosotros tenemos que manifestar el reino de los cielos en la tierra. Somos nosotros. Que donde llegue uno de nosotros, llegue el reino con nosotros, porque Dios está con nosotros. Y ahí podemos decir, arrepentido, coche, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos porque el reino de Dios se acercó a vosotros. Y empezamos a predicar el evangelio y a establecer el reino de los cielos y de la tierra en nuestras comunidades. Empezamos a traer la presencia de Dios a las Guevaras, a traer la presencia de Dios a los Pedregales, a traer la presencia de Dios a las Cabreras, a traer la presencia de Dios donde es que tú vives. También siempre se me olvida. En la Arboleda, siempre se me olvida el nombre. En la Arboleda, y traemos el reino de Dios a Pedro Luis Briceño. Y declaramos, venga tu reino a la Guadabaca, venga tu reino, Señor, al centro de Por la Mar. Si alguno del centro ora por el centro, venga tu reino a la Ullama, venga a nosotros tu reino a Coche, Señor. Venga tu reino, Señor, a donde yo vivo. Venga tu reino al Piache, Señor. Venga tu reino a la isla de Margarita, Cristo. Venga a nosotros tu reino en Venezuela. Pero ¿cómo podemos anunciar un reino que usted y yo no conocemos? Para conocer el reino hay que leer la Biblia. Si alguien quiere conocer de Venezuela, tiene que leer la Constitución. Tiene que conocer su costumbre, tiene que conocer su cultura, tiene que conocer su idioma, tiene que saber quién es su gobernante, tiene que saber sus leyes. ¿Cómo podemos conocer el reino de los cielos, pastor? Leyendo la Biblia. Cuando no éramos cristianos, no conocíamos el reino, aunque decíamos, venga a nosotros tu reino, porque nos enseñaron a hablar eso. Pero ahora nosotros conocemos el reino. Y por encima del reino conocemos al rey. Entonces estamos viendo manifestaciones del reino. Empezamos a orar, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Y cuando tú predicas, la gente está preparada. Porque es su voluntad traer el reino. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Y cuando abrimos la puerta a la iglesia está llena y gente nueva viene a la iglesia. Porque estamos trayendo el reino. Gente se comienza a convertir. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Venga a nosotros tu reino. Mire, dice el Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo así en la tierra. Declaramos que el reino se ha acercado, predicamos las buenas nuevas de salvación, se acercó el reino. Y la voluntad del reino es sanar, liberar, restaurar, proveer, echar fuera demonios. Esa es la voluntad. La voluntad de Dios es sanar nuestra tierra. La voluntad de Dios es liberar al cautivo. La gente se comienza a arrepentir, se comienza a convertir. Comienza a haber menos enfermedad en nuestra nación. Comienza a haber menos maldición en nuestra nación. Comienza a haber liberación en nuestra nación. Comienza a haber provisión en nuestra nación. Comienza a manifestarse el reino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. En el reino hay enfermedad, en el cielo hay enfermedad. No hay enfermedad. Pobreza, no la hay. Escasez, no la hay. Tristeza, no la hay. Depresión, no hay. ¿Sabe qué hay en el reino? Alegría. ¿Sabe qué hay en el cielo? Gozo eterno, alabanza, cántico. Es lo que hay en el cielo. En el cielo no hay muerte. En el cielo no hay enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones del reino, pastor? Dice la Biblia que cuando Jesucristo se acercaba, le traían los enfermos para que fueran sanos. Esa es la voluntad de Dios, sanar al enfermo. Entonces llega el reino, traen a un endemoniado y el Señor en el nombre de Cristo se libera. Traen a un paralítico y en el nombre de Cristo Jesús lo sanamos. Viene a la iglesia el que no tiene provisión y se da cuenta que su Padre es el proveedor y viene la provisión a los pobres. Viene y se suple la necesidad de la gente. Comienzan a prosperar. Comenzamos
a ver las señales del reino, como la sanidad de la gente, la liberación de los cautivos, la restauración. Dice la palabra de Dios, porque Él ha venido para hacer que los hijos se vuelvan a los padres y los padres a los hijos, restaurar la familia. Dice el Señor, yo he venido a buscar lo que se había perdido. ¿Está escuchando? Yo he venido a buscar lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido? No es decir que estaba perdido. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que fuera un ladrón. No lo creó para que estuviera sumergido en la droga. No, Dios no creó al hombre para que fuera esclavo. Entonces Él vino a buscar lo que estaba perdido. Porque se dañó, nos salimos del diseño original de Dios. Nos desalineamos del diseño original de Dios. Y Dios ha venido a nuestras vidas, a nuestra tierra, para volvernos a meter en el camino, para volvernos a meter en la voluntad perfecta de Dios. Entonces Dios vino a buscar lo que se había perdido. Por ejemplo, Memo estaba perdido, Dios lo buscó y lo alineó al Espíritu Santo. Aníbal estaba perdida, Dios lo alineó a la voluntad de Dios. Dios nos alineó a todos nosotros a la voluntad de Dios. Vino a buscar todo lo que estaba perdido. Den un aplauso al Señor. Entonces, esa es la necesidad de traer al reino. ¿Cómo se manifiesta el reino si no se predica? ¿Cómo conocerán si no hay quien les anuncie? Dice la palabra de Dios. El reino de los cielos llegó cuando fue anunciado. Dice Juan 3, dice Lucas 4, mire cómo empezó a manifestarse el reino. Dice Lucas 4, verso 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ya les voy a decir aquí el base. Es Mateo 4. Mateo 4, verso 17. Dice que el Señor dejó Nazaret y vino a Capernaum. En el verso 13 lo dice. Dice, y dejando Nazaret vino a Capernaum. Pero dice el verso 17, el verso 17, por favor. Dice, desde entonces comenzó Jesús, ¿a qué? A predicar. A predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo llega el reino a una familia si no lo predicamos? Le pregunto, si Jesucristo se hubiera quedado callado la boca y no hubiera dicho nada, ¿el reino se había acercado? ¿Verdad que no? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predica? El reino de los cielos debe ser anunciado. Por eso debemos estar entendidos del reino. ¿Cómo llega el reino a una casa? Llegas a una casa, por lo menos cuando yo iba a evangelizar, llegaba a una casa, les decía, les puede decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía, señora, yo, por ejemplo, señora, Dios le bendiga, yo vengo anunciando de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en ningún otro nombre hay salvación. ¿Quiere hacer la oración de fe conmigo? Le decía yo a la gente recibe a Jesús. ¿Tiene alguna petición de oración? ¿Hay algún enfermo en su casa? O Dios me decía a mí, ora por ella, para que no tiene comida en su casa, ora para que Dios le provea. Yo le digo, quiero orar por ti para que Dios te provee. Cuando oraba, la mujer se soltaba a llorar. ¿Y usted cómo lo sabe? El reino de los cielos se había acercado. Tenemos que predicar el reino de los cielos, pero no lo puedes predicar si no lo conoces. ¿Cómo predicas el reino si no conoces al rey de ese reino? Él te va a decir qué predicar. Él te va a decir qué decirle a la gente. Y tenemos que anunciar el reino. Y estamos a veces desentendidos del reino de Dios. ¿Ven? Decirle al Señor, venga a nosotros tu reino, es que Cristo venga. Ven, Señor, ven con tu reino a Venezuela. Ven con tu reino a la isla de Margarita, Señor. Y yo te pido, Señor, que proveas, Señor,
que multiplique los alimentos en Venezuela y que haya provisión en nuestras casas, Señor. Que no escasee el pan de cada día en los venezolanos. Y usted comienza a salir a las calles y ahora sí, usted comienza a ver multitud de comida en la calle. Comienzas a ver camiones de aguacate, comienzas a ver camiones de lechosa, comienzas a ver camiones de patilla, comienzas a ver el mercado, comienzas a ver en el periódico, vienen camiones, en el periódico, vienen barcos de comida para Venezuela, vienen barcos de alimentos para la isla. El reino. Den un aplauso al reino de Dios. Den un aplauso al rey. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Tenemos que predicar y anunciar el reino. ¿Cómo lo anuncian? Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si no oramos, tenemos que ser entendidos del reino. Orar por Venezuela, Señor, que se sanen los enfermos. La voluntad de Dios es que los enfermos sean sanos. La voluntad de Dios no es que haya muerte en la tierra. La voluntad de Dios es paz para nuestra tierra. La voluntad de Dios es tranquilidad para Venezuela. Por eso debemos anunciar el reino. Entonces, no sean desentendidos del reino de Dios. Ya ustedes vinieron al reino. Ahora hay que traer a otros. ¿Cómo, pastor? Predique el evangelio, no le dé pena. Pastor, ¿cómo lo hago? Él va a colocar en su corazón. No sé si le ha pasado que usted está en un hospital, o le ha pasado que está en una buceta, o le ha pasado que está en la calle, y a usted le nace como un palpitar en el corazón. Comienza algo en nuestro corazón que nos dice, predícale. ¿Le ha pasado? Predícale. Comienza como algo aquí adentro que le dice, dile. Es él. Es el momento de predicar a tu compañero de clase, es el momento de predicar a la gente. Uy, Dios me colocó a llamar a mi hija y decirle tal cosa. La llama. El reino de los cielos se ha acercado. Estás en el hospital y comienza algo ahí en el corazón, predícale. Nace una necesidad. Miren, les voy a decir algo. En una oportunidad estaba en un hospital con mi familiar enfermo, con mi abuela enfermo. Y yo estaba sentado ahí, estaba cansado, había salido de mi trabajo y había ido para estar con ella, para visitarla. Y todo el mundo se fue y esa tarde me quedé solito con ella porque todos los que estaban cansados y me dijeron, ¿será que te puedes quedar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche? Y yo, sí, claro. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la noche que llegaba la otra persona. Yo había salido del trabajo y me había quedado con ella. Y yo estaba ahí sentadito, ¿no? Y estaba Dios ahí conmigo. Ve y predícale a la esquina. Ve y ora por el de la esquina. Y yo, no, perdón, ya vengo. Me paré y había una persona ya enferma. Señora, vengo de parte del Señor. ¿Cree en Jesucristo? Y me dijo, sí. Vengo a orar por usted. Y oré por la mujer. Después el Espíritu Santo me dice, ora por la del frente. Y oré por el del frente, que tenía cáncer, metástasis. Y oré por la mujer para que Dios la sanara. Y estando ahí, el de más allá me llama y me dice, ore por mí también, por favor. Y oré por ese también, que aceptaron a Jesucristo. Y después terminé orando por toda la sala. Cuando yo vuelvo a ir, una enfermera que estaba ahí se dio cuenta que yo había estado ahí abajo. Y me pregunta, así como a la semana, me dice, ¿usted es el nieto de ella? Sí. No, lo que pasa es que la gente que estaba en la sala de emergencia lo estaba llamando, lo están buscando. Yo digo, ¿pero por qué? Digo, no, porque fue que se sanaron todos y fueron llevados a piso y ya están totalmente en recuperación. Y yo, Dios mío.
que Dios visitando la tierra. Que la gente se convierta en coche, que la gente se convierta en su casa, porque el reino de los cielos está en su casa. Ahora, ¿quién es el portador de ese reino? Usted, nosotros. Donde llega un hijo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen, vayan y anuncien el reino. No, el reino de los cielos ya llegó a las Guevaras, en su casa, a nivel. El reino de los cielos ya llegó al Piache. El reino de los cielos ya llegó a Ciudad Cartón. El reino de los cielos está en La Ullama. El reino de los cielos está en Pedro Luis Briceño. El reino de los cielos está donde tú vives. El reino de los cielos está en Arboleda. En Las Cabreras está. En esa urbanización está el reino. El reino de los cielos está en la calle. Tú vives en la Maneiro, ¿no? En la calle Maneiro. El reino de los cielos está donde tú vives, Gilmari. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos está en Margarita. Está con nosotros y en nosotros. El reino de los cielos está en la universidad donde tú vas a ir. El reino de los cielos está allá donde tú vas a ir. Donde quiera que vaya uno de nosotros, se ha acercado el reino. Pero ¿cómo lo predicaremos si no lo conocemos? ¿Cómo lo anunciamos si no lees la Biblia? ¿Cómo hablas de un reino que no conoces? Por eso todos tenemos que estar entendidos de que el reino de los cielos se ha acercado a esta iglesia. Yo oro por el reino. Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino. Saque de su corazón la política, yo se los he dicho. El Espíritu Santo nos ha anunciado a anunciar el reino. Anunciemos el reino. Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Póngase de pie. Ese es el reino. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice el Señor. Dice el Señor, porque el reino de Dios dice el Señor en Romanos. Y yo quiero terminar esta enseñanza con Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. El verso 1. Perdón, no. El verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama al Señor, se le abrirá. Dice el Señor, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. ¿Qué padre de vosotros, dice el Señor, que si uno de sus hijos le pide un huevo, usted es capaz de dar un escorpión a uno de sus hijos? No, ninguno. Dios tiene cosas buenas para nosotros. ¿Lo está entendiendo? Siguiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Usted sabe por qué Dios dice esto? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ya lo vamos a leer bien aquí. Dice el Señor aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Esas cosas son suplidas. Lo dice Romanos 14:17. Por eso Dios dice, sí, está bien, yo les voy a dar el pan, yo les doy el pescado, yo les doy el huevo, lo que ustedes quieran, la provisión está. Pero fíjense que Dios dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es más valioso el Espíritu Santo.
¿Ve? Y Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a buscar primeramente el reino y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Den el aplauso a Cristo. Eso significa, den el aplauso a Cristo. Den el aplauso, así es. El reino de los cielos. Por eso cuando estamos orando, venga a nosotros tu reino. Venga a tu reino a la Virgen Margarita. Venga a tu reino al Estado de Esparta. Venga a nosotros tu reino. Venga a tu reino a mi casa. Venga a tu reino a mi familia. Venga a tu reino a las calles. Porque en el cielo no hay ladrones, en el cielo no hay robo. Entonces Dios viene a su reino y las tinieblas se destruyen. Se rompen las maldiciones. Pero traigamos el reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.